Bueno, perfecto. Bueno, continuamos. Bueno, la conferencia está encaminada, como les había dicho, a pensar, además de los beneficios económicos que la verdad sí lo tiene adquirir una franquicia. Sabemos que es una figura ya muy importante en nuestro país para poder hacer negocio, pero también tenemos que tomar en cuenta la parte contable, la parte fiscal. La conferencia va enfocada para que ustedes que tienen la idea de adquirir una franquicia sepan, tomen en cuenta estos tips que les vamos a dar para poder desarrollar la idea clara desde un principio. ¿Qué nos conviene más? Si estar como persona física, como persona moral. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta para que no se nos olvide en nuestro proceso de adquirir nuestra franquicia y tomar en cuenta prácticamente todos los puntos importantes? Al igual, si ustedes ya cuentan con una franquicia, pues prácticamente les puede servir esta conferencia para poder corregir o continuar con lo que ya están haciendo. Vamos a enfocarnos a 3 puntos claves en esta conferencia, que va a ser la figura de la persona física y la persona moral como punto número 1. Además, ustedes saben que como franquiciatarios tenemos, en la mayoría de los casos, también en algunos casos no se da, que tenemos que pagar alguna regalía y también por la asistencia técnica que nos pueden otorgar el franquiciante. Y por último, una breve repasada a algunos gastos generales que hacemos prácticamente en cualquier negocio, y obviamente en una franquicia no están de sobra. Entonces, algunos tips ahí en cuestión de gastos para que los tomen muy en cuenta y no se les vaya a pasar el momento de llevar su operación diaria de su empresa. Ok, bueno, Fernando, por favor, la siguiente diapositiva. Bueno, ya que tenemos prácticamente un plan de negocios, nos acercamos a nuestro asesor correspondiente, pues prácticamente le preguntamos qué nos conviene más, ser persona física o persona moral. Como todos en cualquier negocio, lo que buscamos es una rentabilidad inmediata, prácticamente. Y obviamente tenemos pensado que una franquicia es una buena opción, y yo se los puedo decir con conocimiento de causa, es una buena opción. Sin embargo, hay que irnos a la parte fiscal, que bueno, ¿qué nos conviene más? ¿Estar dado de alta como persona física o persona moral? Si vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, como persona física nos presenta, tenemos 3 opciones de régimen. Sin embargo, aquí solamente vamos a tocar 2. Tenemos el régimen empresarial o el régimen intermedio. Además, también existe el régimen de pequeños contribuyentes. Sin embargo, este régimen en especial nos limita mucho en la parte comercial para nosotros. ¿Por qué? Porque como no estamos obligados a emitir un comprobante fiscal, obviamente nuestros clientes lo que buscan pues a veces es la comprobación del gasto. Como pequeño contribuyente no lo podemos hacer. Sin embargo, como persona física en el régimen empresarial o régimen intermedio, sí tenemos esta opción. Uno de los primeros puntos que debemos de tomar muy en cuenta si nos vamos a dar de alta como persona física es que vamos a pagar, tenemos la obligación inmediata de pagar impuestos, IVA, YETU e ICR. De eso nos podemos liberar desde el principio, ya sea como régimen empresarial o régimen intermedio. Sin embargo, también tenemos que tomar en cuenta, si nosotros contratamos desde un principio en nuestra franquicia empleados, también vamos a tener otras obligaciones, como son la presentación del ICR por salarios e ICR por asimilados a salarios, dependiendo la forma en que los contratemos a nuestros empleados. Ok, y obviamente ya la cuestión de salarios ya implica también hablar de temas como el seguro social, Infonavit, que en otra oportunidad los podemos ahondar con mayor profundidad en estos temas. ¿Ok? No hay que pasar entonces por alto que inmediatamente nosotros tenemos la obligación de tener IVA, YETU e ICR por pagar. ¿Ok? Una de las diferencias entre las personas físicas y las personas morales es el momento de la acumulación de los ingresos. ¿Ok? Porque ustedes se preguntarán, ¿cuándo pagamos impuestos si estoy dado de alta como persona física? Prácticamente los 3 impuestos a los que estamos obligados son al momento del cobro, al flujo de efectivo. Cuando nosotros recibimos ya el depósito de nuestros clientes, prácticamente en ese momento ya tenemos que considerar que tenemos que pagar impuestos sobre la renta y también el IVA, ya que casi prácticamente en todos los casos
todas nuestras actividades son grabadas por IVA. ¿Ok? Nos vamos a la siguiente diapositiva, por favor. En la siguiente, por favor, Fernando. ¿Ok? Bueno, prácticamente tanto en régimen empresarial, persona física, como régimen intermedio, persona física, el momento del cobro es el mismo en cuestión de los impuestos. Sin embargo, vamos a verle una bondad al inscribirnos como en el régimen intermedio, que es como persona física. Uno de sus artículos de la ley del impuesto sobre la renta nos da una opción buena para poder elegir este régimen fiscal, el cual lo tenemos que tener muy en cuenta, porque casi siempre cuando iniciamos un negocio tenemos gastos como de activo fijo. ¿Ok? Entonces, en la ley del impuesto sobre la renta para actividad empresarial de régimen, de persona física y de persona moral, se deducen las inversiones de activo fijo por porcentajes. Sin embargo, el régimen intermedio de persona física nos permite poder hacer la deducción inmediata al momento de que adquirimos el activo fijo, exceptuándonos en la parte de automóviles, autobuses, camiones de carga y tractocamiones y remolques. Dependiendo del giro al que se dediquen, podremos tener la posibilidad de adquirir uno de estos inmuebles, que no los podremos deducir inmediatamente al 100%, tenemos que hacerlo con los porcentajes que nos marca la ley. Sin embargo, si estamos en este régimen intermedio, tampoco lo podemos hacer, pero sí la parte que no nos exceptúa, sí lo podemos hacer, como lo vamos a ver en la siguiente lámina. Por favor, Fernando. Vamos a suponer que estamos por este régimen intermedio. Prácticamente todas las demás deducciones de inversiones, como puede ser equipo de cómputo, equipo de oficina, lo podemos hacer prácticamente al 100% deducible para efectos de impuestos sobre la renta. Obviamente para el YETU también son deducciones prácticamente que van al 100%. Otra de las ventajas que quizás busca el franquiciatario es quizás no tener tanta obligación en la parte contable, en la parte fiscal. Y bueno, este régimen en particular de persona física por régimen intermedio también nos provee la posibilidad de no llevar contabilidad en un sistema contable. Sin embargo, sí es muy importante que a pesar de que no tengamos esta obligación, sí tengamos un control muy estricto de todas nuestras operaciones, llámese ingresos, llámense gastos. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos la necesidad de tener un control interno y a veces no basta con nuestro quizás programa de Excel, sino también es muy importante llevarlo en un programa contable. Aparte que les puede ahorrar mucha información al momento de procesarla, ya que como muchos saben, los programas contables nos pueden arrojar estados financieros de fácil acceso y que si obviamente la contabilidad está correcta, pues nos va a arrojar el estatus real financiero de nuestra franquicia. ¿Ok? Entonces, si lo quieren ver como una ventaja, pues no llevar contabilidad, pues este régimen se presta para esta parte. ¿Ok? Bueno, si vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Fernando. Ok, ya vamos a ver un poquito a grandes rasgos de lo que nos ofrece el régimen de personas físicas en dos modalidades, que es la empresarial y la del régimen intermedio. Vamos a hablar ahora un poquito de la persona moral. ¿Qué nos ofrece la persona moral? ¿Qué ventajas que puede tener como constituirnos como persona moral? La principal aquí es que no pagamos ICR en el primer ejercicio. Es una bondad que nos da la ley, no pagar impuestos sobre la renta. Sin embargo, como sucede con personas físicas en los dos regímenes anteriores, sí tenemos que pagar YETU e IVA prácticamente igual, el flujo de efectivo. De esa no nos salvamos desde el principio. Sin embargo, el impuesto sobre la renta sí nos puede permitir esta parte, que durante el primer ejercicio no paguemos este impuesto. Esto nos puede traer como consecuencias, dependiendo qué contexto le queramos dar. Vamos a suponer que no queremos pagar este impuesto, pero nos podría afectar en la parte financiera, ya que si nosotros nos constituimos y queremos ver un crecimiento rápido de nuestra franquicia, pues prácticamente una pérdida fiscal no nos abre las puertas a conseguir algún crédito, ya sea con alguna institución financiera o con cualquier otro tipo de acreedor.
¿Por qué? Porque van a ver en sus estados financieros que no nos arroja una estabilidad financieramente hablando, y por ende pues nos van a negar prácticamente un crédito a corto o mediano plazo. Habría que ya valorarlo a un largo plazo, quizás a partir del tercer año, en el cual ya la empresa prácticamente se puede ver saneada financieramente hablando, ¿ok? Pero una de las ventajas que tiene ser persona moral es esta parte, principalmente que el primer año no podemos tener el pago del ISR. Sin embargo, hay que ver el costo-beneficio de esto, ¿no? Como que se les vuelvo a repetir, la parte en que queramos crecer rápidamente, obviamente una pérdida fiscal no nos va a ayudar en nada para poder solicitar algún tipo de crédito, ayuda a algún tipo de acreedor. ¿Ok? Vamos en la siguiente lámina, por favor, Fernando. Bueno, en la parte tributaria, siempre como franquiciatarios tenemos que tener en cuenta dos conceptos muy importantes, que son las regalías y la asistencia técnica. ¿Dónde vamos a saber esta parte? Bueno, vienen los conceptos en el Código Fiscal de la Federación. Como ustedes saben que ya la mayoría de ustedes tienen conocimiento a qué se refieren las regalías y la asistencia técnica. Prácticamente aquí les pongo el fundamento viéndolo de la parte fiscal, donde nos lo tipifica. Entonces, la ley, que es en el Código Fiscal en su artículo 15F. ¿Ok? Entonces, partiendo de esta parte, de que ya sabemos a qué se refiere cada uno de los conceptos, la regalía siempre va a ser una parte intangible, llámese marca, llámese logos, nombres, pero siempre va a ser una parte intangible que nos ofrece el franquiciante. Y la asistencia técnica siempre va a ser, en términos coloquiales, la prestación de servicios que nos dé, en este caso la franquicia con la que estamos haciendo el contrato. Todos los servicios independientes que ellos nos ofrecen a nivel técnico, sin que nos genere algún tipo de patente por parte de ellos hacia nosotros. ¿Ok? Vamos a la siguiente lámina, por favor. Bueno, ya estamos contemplando que tenemos estos dos gastos como franquiciatarios, que son las regalías y asistencia técnica. Pero ¿qué efectos tienen en el impuesto sobre la renta? Dependiendo del contrato que firmemos con nuestro franquiciante. Ok, en este cuadro que vemos aquí en la lámina, tenemos la parte de cómo se puede deducir la regalía, la asistencia técnica y otros activos fijos, y los porcentajes en que aplicaría este tipo de deducción. Si nosotros desde el principio con la franquicia acordamos que las regalías y la asistencia técnica lo vamos a hacer como que por un pago inicial, no lo podemos hacer deducible al 100%. ¿Ok? Nos tendremos que limitar a lo que nos marca la ley. Al igual que los otros activos fijos, como lo vemos en el cuadro, como mobiliario de equipo de transporte, equipo de cómputo, tenemos que hacerlo con un porcentaje. En el caso de regalías y asistencia técnica lo tenemos que hacer al 15%. ¿Ok? Esto va a pasar únicamente si lo hacemos con un pago preoperativo. Solamente en ese caso lo vamos a hacer. Así vamos a manejar la deducción de este tipo de conceptos. ¿Ok? Sin embargo, si llegamos a un acuerdo con la franquicia y nosotros vamos a hacer los pagos conforme a lo que vendemos, entonces cambia el asunto con la parte de regalías y asistencia técnica. ¿Qué va a pasar ahí? Que vamos a pagar, no sé, 100,000 pesos, vendemos el producto y le pagamos el 10% de regalías y otro 10% por asistencia técnica. El 10% de 100,000 pesos son 10,000 pesos, se los vamos a pagar al franquiciante, pero lo vamos a hacer deducible esos 10,000 pesos en el momento en que los paguemos. ¿Ok? Prácticamente no nos vamos a tener que limitar por porcentajes en cuestión de hacer deducible la parte de regalías y asistencia técnica. Obviamente no hay un porcentaje que nos mencione la ley, lo podemos hacer deducible al 100%. ¿Correcto? Entonces vamos a la siguiente lámina, por favor, Fernando. Ok, antes de proceder a esta parte de requisitos fiscales que tenemos que cubrir de acuerdo a la ley, déjenme decirles que también, por otro lado, las regalías y la asistencia técnica, pues, lo tenemos que tomar en cuenta de la siguiente forma. Ya estamos viendo que lo podemos tomar como gastos o como inversión. ¿Ok? También hay que considerar entonces lo siguiente que nos marca la ley en su artículo 31.
nos dice que prácticamente hay que estar bien seguros de que la persona que nos va a prestar el servicio técnico tiene que tener los conocimientos técnicos necesarios. No podemos correr el riesgo de que la franquicia no tenga ese tipo de conocimientos. La verdad, no creo que sea el caso en las franquicias que hay en este país. No he conocido alguna que tenga ese problema. Entonces, simplemente hay que hacerlo ante las autoridades fiscales, comprobarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? La autoridad fiscal no tiene un procedimiento marcado en ley. Simplemente nos va a arrojar que hagamos un escrito libre dirigido a la autoridad fiscal, manifestando nuestra duda, enviárselo y esperar una respuesta por parte de ellos. Simplemente en este artículo nos marca la necesidad de hacerlo, porque es un requisito para poder hacer deducible la regalía y la asistencia técnica, que efectivamente el franquiciante cuente con los conocimientos técnicos para poder llevar a cabo este tipo de prestación de servicios, que es la asistencia técnica y la regalía. Ok, entonces tómelo muy en cuenta, acérquense con su contador, acérquense con Concilia en este caso, y lo vamos a hacer mediante un inscrito libre a las autoridades fiscales correspondientes, en este caso el SAT. Ok, Fernando, si te amo. A la siguiente diapositiva, por favor. Ok, hay que tomar en cuenta una parte aquí muy importante al momento de definir qué tipo de franquicia queremos. Ok, y antes de pasar esa parte, quiero comentarles sobre un concepto que prácticamente nos arroja otro rumbo en el ámbito fiscal, que son las partes relacionadas. Okay. ¿Qué son las partes relacionadas? En palabras más, palabras menos, que ya ustedes ven aquí en la diapositiva la definición que nos da la ley del impuesto sobre la renta, pero es prácticamente así, se los comento. Yo soy socio de X empresa, voy a comprar una franquicia de otra empresa, pero yo tengo participación en esa empresa, ya sea a nivel capital, a nivel administrativo, pero tengo una participación, y eso se le tipifica en la ley del impuesto sobre la renta como una parte relacionada. Hay que tomar muy en cuenta esto, porque esto nos arroja otro tipo de obligaciones fiscales. ¿Okay? Chéquenlo muy bien antes de definir qué tipo de franquicia van a adquirir. Obviamente, si ustedes la conocen, pues no va a haber ningún problema, ya van a saber, les van a explicar. En el caso de la persona que esté a cargo de la franquicia, pues que sabes que tú eres parte relacionada, tienes que tener en cuenta los siguientes puntos. Si no, ahorita se los damos. Fernando, por favor, la siguiente diapositiva. Correcto. Bueno, al momento de nosotros tener un contrato con una franquicia en la cual tengamos participación como parte relacionada, prácticamente ya nos obliga a hacer otro tipo de obligación fiscal. Algo que se le llama estudios de precios de transferencia. No sé si ya lo habían escuchado, pero bueno, esto se refiere prácticamente a que los ingresos que tengamos y las deducciones que hagamos tienen que ser a precios de mercado. ¿Por qué? Porque se puede prestar a una mala interpretación, ¿no? De que, ¿sabes qué? Tú eres mi conocido, tenemos participación en tu empresa, en tu franquicia, y ¿sabes qué? Podemos presumir que puedes bajar el precio para no perjudicar. Tú gastas menos y tampoco la otra persona tiene un ingreso acumulable alto. ¿Ok? Entonces, por eso, una vez que nosotros definamos qué tipo de franquicia queremos tener, tenemos que valorar la parte si nos conviene una franquicia con partes relacionadas. ¿Ok? Y esto no importa si estamos en residencia en territorio nacional o en territorio extranjero. Esto es lo mismo. Si hay una parte relacionada, tenemos que tener acceso a un contador, alguien que nos asesore para llevar a cabo nuestro estudio de precios de transferencia. Obviamente ese tema fiscal es muy amplio, también amerita otra plática, pero bueno, tómenlo muy en cuenta al momento de adquirir alguna franquicia, o si lo están haciendo ahorita, todavía hay tiempo de poder corregir el rumbo, ¿no? Este pequeño cuadro, aparte de que nos presenta las regalías y la asistencia técnica, ¿a qué se refiere? Se refiere a que en el dado caso de que sea una franquicia residente en el extranjero,
Vamos a suponer, nosotros estamos adquiriendo una franquicia aquí en México, la franquicia está en Estados Unidos. ¿Ok? Si es residente en el extranjero, nuestro franquiciante, nosotros tenemos que aplicar una retención del 25%, no importa si hacemos el pago de regalía al inicio de la franquicia o por porcentaje de ventas. Esto de acuerdo al artículo 200 de la ley del impuesto sobre la renta, hay que tomarlo muy en cuenta. Sin embargo, antes de hacer esto, también hay que recibir la asesoría pertinente de nuestro contador o de la persona que esté encargado de esta parte fiscal, que revisemos si hay un convenio, un tratado con el país con el que estamos haciendo el trámite. ¿Por qué? Porque esto nos puede beneficiar y esta tasa del 25% que nosotros le retenemos a la persona que le pagamos la regalía, pero lo tenemos que pagar aquí en México. Sin embargo, si nosotros lo retenemos y hay un tratado de por medio, la tasa puede verse menor. Entonces hay que revisar esa parte con la autoridad fiscal y obviamente con la asesoría de nuestro contador para que nos diga si la tasa de este 25% puede bajar cuando nuestro franquiciante reside en el extranjero. La siguiente diapositiva, por favor. Ok, bueno, ahorita ya checamos algunos efectos que tiene en el impuesto sobre la renta. ¿Qué pasa en el IETU? En el IETU es un impuesto que prácticamente yo creo que todos, ojalá no esté por ahí alguien escuchando del SAT, pero bueno, es un impuesto que la verdad nos da muchos dolores de cabeza. De repente le encuentra uno cada incongruencia al impuesto, sin embargo, tenemos que respetarlo, ¿no? Y tenemos que cumplir con las obligaciones que nos marca esta ley. ¿Ok? Por un lado, nos menciona lo siguiente en su artículo 3º. Dice que para los efectos de esta ley se entiende por enajenación de bienes, prestación de servicios independientes y otorgamiento del uso o goce temporal de bienes las actividades consideradas como tales en la ley del IVA. Prácticamente en la ley del IVA nos marca que todo lo que hagamos por prestación de servicios, enajenación de bienes y otorgamiento o uso de goce temporal de bienes, somos sujetos del impuesto al valor agregado. Y prácticamente los mismos que son para IVA son para IETU. Sin embargo, aquí viene la primera incongruencia y ahorita hablando de franquicias es cuando me van a dar la razón. Para efectos del IETU, los ingresos por alguna de estas actividades son acumulables y tenemos que pagar el impuesto. Ya no los dice. Si enajenamos bienes, prestamos servicios independientes o otorgamos el uso o goce temporal de bienes. ¿Okay? Sin embargo, para efectos de las deducciones, no nos deja deducir la parte de regalías cuando son por partes relacionadas y va de la mano con lo anterior que checamos en las diapositivas anteriores, porque bueno, como lo checamos, una parte relacionada nos obliga a hacer precios de transferencia y tenemos que tomar muy en cuenta esa parte. Si hacemos un contrato con un franquiciante con partes relacionadas, para efectos del IETU, en vez les comento, las regalías no son deducibles para este impuesto. No importa si la parte relacionada está en México o en territorio extranjero. ¿Ok? Entonces, no sé si les parezca congruente esta parte, ¿no? Por un lado, por otorgar el uso temporal de bienes, debo de acumular el ingreso, pero cuando me lo ceden a mí, no lo puedo hacer porque es una parte relacionada. Sin embargo, esta parte no nos limita, que con partes independientes las podemos hacer deducibles. Y lo vamos a ver en el siguiente cuadro que está en la siguiente diapositiva. Ya más gráficamente, hablamos de los mismos conceptos que estamos veniendo manejando, regalías y asistencia técnica en sus dos modalidades, como pago inicial, como pago por porcentaje de ventas. Para efectos del impuesto empresarial a tasa única, cuando hay partes relacionadas de por medio en territorio nacional o territorio extranjero, no son deducibles las regalías. En lo demás prácticamente no se mueve. La asistencia técnica sí son deducibles, aunque haya parte relacionada de por medio, y obviamente si no hay partes relacionadas, las regalías y la asistencia técnica son deducibles para efectos de este impuesto. ¿Ok? Entonces, no sé también si ahorita quieren ir haciendo alguna pregunta para hacerlo esto un poco más dinámico.
pueden poner la pregunta en el chat. Si no, bueno, continuamos, Fernando, por favor, con la siguiente diapositiva. Ok, bueno, ya tocamos dos impuestos muy importantes, que son el impuesto sobre la renta y el impuesto empresarial a tasa única. Ok, ahora vamos a checar qué efectos tiene nuestro contrato con franquicias en aspectos del IVA. Ok, y antes de meternos a la materia como tal, tenemos que ver dónde nos tipifica estos dos conceptos de regalías y asistencia técnica el impuesto al valor agregado, y se encuentra en su artículo 14. ¿Okay? Y en su fracción quinta nos menciona que la asistencia técnica y la prestación de tecnología tenemos la obligación de trasladar el impuesto. Y en su fracción sexta prácticamente nos habla de la regalía, aunque no nos pone el concepto como tal de regalía, pero sí nos da que es toda otra obligación de dar, de no hacer o de permitir. ¿Ok? Asumido por una persona en beneficio de otra. Aquí ya tenemos donde nos está tipificando la ley del IVA estos dos conceptos. Y bueno, en la parte de abajo viene un pequeño párrafo en el cual dice que se entenderá que la prestación de servicios independientes tiene la característica de personal cuando se trate de las actividades señaladas en este artículo que no tengan la naturaleza de actividad empresarial. Obviamente, ya para saber a qué se refiere esto, pues tendremos que ahondar más en la ley del IVA, a qué se refiere con actividad empresarial. Pero bueno, también en su momento lo podemos platicar más adelante. Y vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a poner un ejemplo que se podría dar de caso para efectos de IVA, cómo nos puede afectar este impuesto al adquirir nuestra franquicia. Y vamos a darlo a continuación. Dice, habrá retención del impuesto del IVA si el franquiciante es persona física y el franquiciatario es persona moral, pero ambos son residentes en México. ¿Por qué hacemos esta aclaración? La ley del IVA es un impuesto federal, no va más allá de nuestras fronteras, es un impuesto local a nivel nacional nada más. No es como el ISR y el IETU, que sí nos tipifican los ingresos procedentes del extranjero. Ok, entonces vamos a poner un ejemplo rápido. Aquí tenemos que la persona física es el franquiciante y el franquiciatario es una persona moral. Ustedes en sus empresas no sé si han tenido la oportunidad de contratar a alguien por servicios profesionales. Y por lo regular, si ustedes están dados de alta como persona moral y contratan a un contador por servicios profesionales, le tienen que hacer una retención de las 2/3 partes del IVA y del 10% del impuesto sobre la renta. Aquí vamos a trasladarlo a la parte de las franquicias, que es prácticamente lo mismo. El franquiciante ocupa el papel de la persona moral, aunque sea persona física, y el franquiciatario es la persona moral, ocupa el papel del contador. Prácticamente tenemos que hacer una retención a efectos de la asistencia técnica, ya sea cuando lo paguemos inicialmente o por porcentajes. ¿Por qué no hacemos retención en regalías? Porque como lo vimos en la lámina anterior, las regalías está contemplado en el Código de Comercio como una actividad empresarial. Entonces, no es un servicio personal y únicamente va a haber retención por la prestación de servicios personales. En este caso, como les puse el ejemplo de un contador que presta servicio a una persona moral, es una prestación de servicios independientes. Entonces le hacemos la retención correspondiente nosotros como empresa. Obviamente si el contador está por persona física, como por servicios profesionales, lo que conocemos por honorarios. Entonces lo trasladamos a la franquicia es persona física, tiene que hacer la retención de las 2/3 partes del IVA y lo tiene que enterar ante las autoridades correspondientes, pagar ese impuesto. ¿Ok? Las regalías no surten este mismo efecto, entonces por consiguiente no vamos a pagar el IVA por este concepto de regalías. Si vamos a la siguiente diapositiva, Fernando, por favor. Ok, bueno, ahorita hasta el momento ya cubrimos dos puntos de los 3 importantes que tenía esta conferencia. El primero fue cómo podernos dar de alta al adquirir nuestra franquicia
ya sea persona física o persona moral. Y posteriormente vimos lo que son las regalías y la asistencia técnica, que son dos conceptos muy importantes y que prácticamente si somos franquiciatarios siempre los vamos a tener dentro de nuestras operaciones diarias prácticamente, ¿no? En nuestra empresa o negocio. Ok, vamos a pasar al tercer punto que es muy importante, que son las deducciones en general. Esto aplica no solamente para franquicias, prácticamente aplica para todos, como cualquier tipo de negocio que tengamos. Es muy importante que no descuidemos la parte de las deducciones, porque a veces podemos perder la brújula de qué podemos gastar. Queremos que es nuestra empresa, nuestra franquicia, podemos comprar cualquier cosa, pero no todo es indispensable para nuestro negocio. Entonces la ley nos dice, en la ley del impuesto sobre la renta, nos dice que las deducciones deben ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad a la que estamos dedicados. ¿Ok? Pero ustedes se preguntarán, o no sé si nunca lo han hecho, pero ¿qué es estrictamente indispensable? ¿A qué se refiere este concepto? Porque la ley no lo señala como tal. Sin embargo, otras instancias como son los tribunales fiscales nos emiten tesis que conforme se van dando los casos tienen que hacer este tipo de tesis para poder definir algo que la ley no nos define. Y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, en donde vamos a poder dar más claramente a qué se refiere con estrictamente indispensables. Por favor, Fernando, si vamos a la siguiente diapositiva. Y bueno, precisamente el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa nos menciona 4 conceptos que prácticamente ya nos deben de definir y como que nos debe de quedar más claro que es una deducción estrictamente indispensable. Y bueno, el primer punto se refiere a que se dice que se destinen o estén relacionados con los fines de la actividad. A reserva que tengan una duda, bueno, prácticamente tiene que ver cualquier gasto que tengamos a la actividad a la que nos dediquemos, va a ser deducible al 100%, no hay más. ¿Ok? Ahí creo que no le buscamos otro concepto, simplemente esa es la definición que nos da el tribunal, y creo que con eso se entiende una parte de lo que es estrictamente indispensable. Sin embargo, nos da otra opción, otro concepto que nos menciona que sean necesarios para el funcionamiento de la sociedad y sin los cuales sus metas se verían obstaculizadas. Ok, un ejemplo rápido y sencillo para este punto. Todos tenemos prácticamente relaciones comerciales con nuestros clientes, con nuestros proveedores. Prácticamente si yo necesito comunicarme con ellos vía telefónica, tengo un celular o no lo tengo, lo compro, estrictamente indispensable, deducible. Compro el tiempo aéreo para comunicarme con ellos, estrictamente indispensable, deducible. Tengo un plan con alguna compañía celular y lo pago, es estrictamente indispensable, deducible. ¿Ok? Con ese ejemplo podemos prácticamente representar este punto que nos marca el Tribunal Federal. El tercer punto se refiere a debe presentar un beneficio o ventaja para la empresa. Todo lo que nosotros gastemos tiene que significar alguna entrada a nuestro negocio. Entonces debemos de tener en cuenta que todo lo que hagamos para beneficio de nuestra empresa va a ser estrictamente, va a ser deducible al 100% sin presentar ninguna objeción por parte de la autoridad, porque está representando un beneficio para nuestra empresa. Estamos gastando para obtener un ingreso y por ese ingreso nosotros estamos pagando impuesto. Por obviedad, si nosotros pagamos un impuesto por un ingreso que obtuvimos y previamente lo gastamos para llegar a ese ingreso, obviamente lo podemos hacer es estrictamente deducible al 100%. Y bueno, el cuarto punto que es muy importante, es muy importante el siguiente punto porque se refiere a que deben estar en proporción con las operaciones de la empresa. Es algo muy curioso y sobre todo se da en personas físicas. Yo no dudo que también haya personas morales así, pero muchas veces no lo toman en cuenta y vamos a suponer tienen ingresos por 100,000 pesos, pero gastos por $500,000 de pesos. O sea, ahí se ve la diferencia prácticamente abismal. 5 veces tu ingreso lo tienes como gastos, pues ¿qué pasó aquí? Entonces, una de dos: o te prestaron dinero, ya sea una institución bancaria o cualquier otro tipo de acreedor, y no lo has declarado. Y no tanto que digas tengo que declarar que me prestaron cierto dinero. Obviamente si hay
hay una informativa en el cual debemos, si rebasamos 600,000 pesos en préstamos al año, tenemos que enviarla al SAT. Pero bueno, vamos a suponer que no rebasamos ese límite, pero sí se ve como que reflejado en nuestro estado de cuenta. Oye, tienes este dinero, no lo declaraste, pues ¿qué pasó aquí? Debemos tener muy en cuenta que debemos de contar con todos los documentos que amparen ese préstamo. Si fue por alguna institución o quien haya sido, tenemos que tener, si fue una institución bancaria, el contrato del préstamo, del crédito. Si fue alguien conocido, alguna persona, un familiar, un amigo, siempre debemos de tener un contrato de un préstamo. ¿Ok? Y obviamente todos esos préstamos nos deben de originar un interés. No, ninguna persona creo que nos presta dinero sin un interés de por medio, y mucho menos los bancos, ¿no? Entonces, tengan muy en cuenta esta parte. No puede haber una discrepancia fiscal. Ese concepto, si no lo habían escuchado, tómenlo muy en cuenta. No puede haber esa discrepancia de si pues, tienes un volumen muy bajo de ingresos y unas deducciones muy altas, pues ¿qué pasó ahí? Y eso alerta a los focos rojos de la autoridad fiscal y nos podría originar un tipo de revisión o algo que nos puede molestar en cuestión de un requerimiento, y nos podría originar algún tipo de multa, que las multas son caritas. Si de por sí a veces nos atrasamos en nuestras declaraciones por días y ya nos están ahí exhortando a que cumplamos con nuestras obligaciones fiscales, entonces obviamente con este tipo de cosas que se pueden dar en la práctica, pues también para qué les damos armas, ¿no? De que nos puedan molestar las autoridades fiscales. Ok, bueno, ya partiendo de esta parte, tomen estos pequeños tips que les doy. No echen en saco roto la parte de las deducciones con respecto a lo estrictamente indispensable, y obviamente para checar más esta parte de la discrepancia fiscal, pues acérquense a nosotros para que no tengan ese problemita y podamos seguir, ustedes pueden seguir teniendo su franquicia, su negocio de franquicia con toda la tranquilidad que es debida. Ok, Fernando, pues vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, otro punto muy importante que deben tomar en cuenta es la forma al momento de hacer los pagos a nuestros proveedores o a los gastos que hagamos. ¿Ok? En la ley del impuesto sobre la renta, en su artículo 31, fracción tercera, prácticamente nos dice que todos los gastos que hagamos arriba de 2,000 pesos tienen que ser cheques nominativos. No hay de otra en este aspecto, exceptuando cuando hagamos los pagos a nuestro personal, que ahí sí lo podemos hacer en efectivo, o inclusive cambiar por ahí un cheque de cierta cantidad, y sabes que pues es para el pago de mis empleados, pues, ahora sí que lo reparten, ¿no? Obviamente. Tiene que ser por cheque nominativo, tarjeta de crédito o débito o de servicios a través de los monederos electrónicos que nos pueda autorizar el SAT. ¿Ok? Entonces, si hacemos esos gastos arriba de 2,000 pesos bajo esta regla de la ley, no hay ningún problema. Y obviamente si lo hacemos a empleados tampoco hay ningún problema. Si rebasamos y le pagamos a un empleado más de 2,000 pesos, no hay ningún problema. O emitimos un cheque, no sé, al portador por 5,000 pesos, pero lo ocupamos única y exclusivamente para pagar a nuestros empleados, no hay problema. Y aquí abajito hay un pequeño ejemplo muy, muy rápido, en el cual, bueno, se demuestra lo que nos marca este requisito que debemos cumplir. Si tengo una factura de un proveedor por pagar, que es por 3,500, el proveedor es el Patito Feo SADCB, el cheque debe salir al nombre del Patito SADCB, que es mi proveedor, le pago y sin ningún problema, y cumplo con la regla que me marca la ley. Hay que tener muy en cuenta esta parte, porque si nosotros llevamos desde el principio nuestra franquicia con esta educación tributaria, prácticamente yo les puedo garantizar que no van a tener problemas, ¿no? en su desarrollo como empresarios. ¿Ok? Y lo único que podría ocasionar algún problemita si no cumplimos con esta regla es de que por ahí nos llegara a caer alguna auditoría de Hacienda, pues prácticamente la deducción no las puede rebotar. ¿Y qué nos puede generar? Si pagamos impuestos, que lo que pagamos todavía tenemos que agregar el impuesto por esa deducción que metimos que no cumplía con requisitos fiscales. ¿Ok? Entonces hay que tomar también muy en cuenta esta parte de los cheques que manejamos en nuestra franquicia. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Fernanda.
Por último, otra parte en la cuestión de las deducciones. Dependiendo obviamente el giro que sea su franquicia, pero vamos a suponer que no tiene nada que ver con el rubro de la comida, pero bueno, los consumos en restaurantes hay que tomarlos muy en cuenta porque muchas empresas o negocios, personas morales, personas físicas, tienen mucho ese tipo de gastos, y los consumos no deducibles, y los consumos en restaurantes en una franja de 50 kilómetros no son deducibles al 100%. En este caso no son deducibles en el 87.5%. La diferencia sí es deducible, pero para poder deducir la diferencia también tienes que cumplir con los requisitos, que es pagarlos con tarjeta de crédito, de débito o de servicios. ¿Ok? Entonces, además de que es una deducción muy pequeña, aparte lo tenemos que hacer con esos requisitos que nos marca la ley, y obviamente puede representar en la empresa un gasto prácticamente inservible para efectos fiscales, ¿no? Si tenemos comida con los clientes, queremos cerrar algún tipo de negocio, pero hay que tomar muy en cuenta esta parte, para que no se nos vaya y nuestro flujo de efectivo en deducciones, en gastos, que no son deducibles al 100%. Y como se dan cuenta, los consumos pues, sí representan un porcentaje demasiado alto como no deducible. No está por demás decirles, recordarles, si ya lo sabían o lo habían escuchado, que los consumos en bares no son deducibles. Esto se los comento porque muchas veces nosotros, pues, por cuestión de poder cerrar algún tipo de negocio, a lo mejor, a veces pues, nos vamos por ejemplo, a un pequeño bar y pues, sabes que no te preocupes, yo pago, saco la factura, si es que nos dan factura, y lo queremos meter en la contabilidad, pero bueno, se los anticipo, no son deducibles los bares, para que tomemos en cuenta esta parte. Si vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Fernando. Obviamente ahorita vamos a hablar de consumos en restaurantes, pero el abuso de este tipo de deducciones que no nos arroja un beneficio fiscal alto, pues nos puede perjudicar sobre todo en dos partes fundamentales, o que van de la mano. Obviamente si no tenemos deducciones suficientes, pues tenemos que reducir, va a elevarse nuestra base de impuesto y por ende vamos a pagar más impuestos. Si no contamos con esa planeación necesaria, pues obviamente nos puede descapitalizar nuestro negocio, nuestra franquicia, y podemos tener dificultades tributariamente hablando, nos podemos atrasar, y es cuando empiezan los problemas fiscales con Hacienda. Entonces tomen muy en cuenta esta parte de las deducciones, porque prácticamente si llevamos un buen asesoramiento en estos rubros, yo creo que su franquicia, aparte, si ya de por sí tiene un plus adquirir una franquicia, pues creo que no hay que descuidarla por la parte contable y fiscal. Hay que tomar en cuenta estos pequeños tips que les damos para que no se vean perjudicados económicamente hablando. Yo creo que por la franquicia por sí sola es un buen negocio, y entonces si nos va a generar buen ingreso, no hay que descuidar esta parte, y las deducciones son fundamentales, tener un control muy, muy estricto de ellas. Entonces, si vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Fernando. Bueno, aquí nosotros tenemos un video queremos presentar un video de lo que es Concilia, como tal, nuestro programa. No sé, la verdad, si podemos tener acceso a él. ¿Listo para convertirte en un empresario exitoso? Concilia ha creado un programa especialmente para aquellos negocios nuevos, en operación o con problemas de créditos fiscales, o que sencillamente aún tienen incertidumbre para entregar documentación ante la autoridad fiscal. El programa de asesoría contable presenta un plan de trabajo muy amistoso para tu negocio, el cual pretende llevar de forma ordenada tu contabilidad, al tiempo que se almacena digitalmente para un fácil acceso. Se integra por 5 pasos, en los que se detalla la interacción entre tu negocio y tu asesor contable. En la fase de ordenamiento, tu información se revisa de acuerdo a su tipo de operación, una vez por semana, por tu asesor contable. En la clasificación, todo lo recabado se ordena de acuerdo a su tipo de movimiento contable. Digitalización, tal cual la información fue compilada, se procede a su conversión en archivos digitales.
almacenándose en una base de datos accesible única y exclusivamente a tu negocio, asegurando así tu privacidad. Contabilización. En este punto, tu asesor realizará cálculos provisionales y preparará un informe de lo que se lleva acumulado de impuestos hasta el momento. Para determinar los beneficios obtenidos, primero ocurre una reunión cada 30 días con tu asesor, donde se te entregará el informe mensual en el cual se detalla lo revisado en los reportes anteriores. Al final, tú mismo notarás un cambio favorecedor al flujo de tu efectivo, pues tu producción aumentará a pasos agigantados. ¿Qué esperas? Afíliate a nosotros hoy. Inteligencia contable para tu negocio. ¿Qué esperas? Afíliate a nosotros hoy. Inteligencia contable para tu negocio. Ok, muchas gracias, Fernando. Bueno, pues esto es Concilia como tal. Obviamente dentro de nuestro programa, aparte del programa, perdón, ofrecemos prácticamente asesoría fiscal, contable, en la parte de seguridad social. Ahora se viene, prácticamente ya es un hecho, a menos que nos regresen la reforma laboral, hay que tomar muy en cuenta para nuestras nóminas, toda esa parte, dictámenes de auditorías fiscales. Estamos a sus servicios. Y vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Fernando, para ver los datos de contacto. Ok, bueno, antes de ya adentrarnos a la parte de final de esta presentación, me gustaría saber si hay alguna duda, alguna pregunta respecto a la presentación, algo que les gustaría, no sé, ahondar un poquito más. Por aquí por el chat. Ok. Bueno, pues aquí están nuestros datos de su servidor, el contador Víctor Zamorano. Está nuestra dirección, nuestro correo electrónico, nuestro teléfono. Estamos a sus órdenes para cualquier duda que tengan, y ojalá y podamos tener algún tipo de contacto con ustedes para futuros proyectos. Entonces, Fernando, pues no sé, muchas gracias. No escucho a nadie.